Bueno, buenas tardes. Me toca a mí presentar al ponente del día de hoy, que es el doctor Manuel Gil Antón. Con Manuel, pues me une una relación de amistad y de colega desde hace muchos años, y no dudo en mencionarlo como una de las personas que saben más del tema que ahora nos convoca. Manuel es, se diría, uno de los especialistas, pero en realidad él no es un especialista, es un profesor y un investigador, que no es lo mismo. Es decir, es un profesional muy acreditado sobre el tema. Él tiene una formación en que ha combinado la filosofía y la sociología. Es licenciado en filosofía de la Universidad Iberoamericana y después maestro en ciencias sociales de la Flaxo de México y después doctor en epistemología, en teoría y métodos de la ciencia por el CIMPESTAF. Ha dedicado su trabajo como investigador a diversos temas que atañen al ámbito educativo. Primero, el tema de la profesión académica en México, en donde publicó algunos de los trabajos que siguen siendo referente obligado para cualquiera que incursione en esta temática, y posteriormente en temas más amplios y generales de política educativa en general y de política de la educación superior en México. También tiene una ya larga carrera de docencia, primero en el Colegio de Bachilleres, después en la Autónoma Metropolitana en varias de sus sedes, en otras universidades del país, y más recientemente forma parte de la planta de investigadores y profesores del Colegio de México en el Centro de Estudios Sociológicos. Su currículum incluye casi un centenar de publicaciones académicas, entre libros, capítulos y artículos especializados en publicaciones de México y fuera de México. Uno de los temas que recorren la obra de Manuel Gil Antón es el que se refiere a los problemas sociológicos de la educación, y dentro de ellos, de manera muy eminente, el tema de la desigualdad social y las dinámicas educativas en el país. Pues con estas breves palabras, iba a decir, Manuel no necesita presentación, especialmente entre su círculo cercano y sus amigos, pero siempre es un gusto dar una presentación a alguien como el doctor Gil Antón. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Buenas tardes. Yo nada más, en reciprocidad, pero no crean que simplemente formal, les diré que es una maravilla que me presente uno de mis profesores en estas cuestiones. Entonces, los profesores suelen tener una mirada muy benévola sobre sus discípulos, y por lo tanto sáquenle raíz cuadrada a lo que dijo. La parte que sí asumo es que, y me dio mucho gusto, Roberto, que dijeras que no soy especialista, porque estudiar esto lo hace a uno que, si da uno un paso más o menos bueno, se abren muchísimos más terrenos. Entonces, esto no se acaba, como diría Zúñiga Alarcón, hablando del béisbol, ¿verdad? Esto no se acaba hasta que se acaba. Espero que se acabe dentro de mucho tiempo, ¿no? Aunque sigan abriéndose las preguntas. Siempre es un gusto estar acá, y ayer en la tarde y también un poquito en la noche pensé que, como ustedes tuvieron 3 textos y un video que se puso en la página para la sesión de ahora, y un par de ellos, de los textos, uno es de Tabaré Fernández, otro es de Patricio Solís, otro me tocó escribirlo a mí, y el video es dicen mis hijos, un PowerPoint de mediados del siglo XX, porque uso un pizarrón que se menea.
pensé que digamos que sobre la base de su lectura, aunque haya sido una lectura inicial, porque son textos, sobre todo los de Tabaré y los de Patricio, son textos de colegas que hacen un tipo de sociología desgraciadamente no tan frecuente en el país, pero que sí vale mucho la pena conocer que existe, en el sentido de que usan los sistemas, alguien diría matemáticos, pero yo diría que lógicos, para tratar de despejar cuestiones que de repente damos como supuestas. Me pareció que en vez de irnos al detalle de esas investigaciones, podríamos generar en el contexto de lo que ustedes hayan reflexionado, tanto los colegas que están aquí presentes como las secciones, ¿secciones se dice, profe? Sedes. Yo estaba en las secciones sindicales buscando metido en lo de la reforma educativa, pero perdonen. Y entonces lo que traté de hacer con esta presentación es que podamos tener una estructura global que primero nos permita entender qué es, a través de una operacionalización, es decir, una delimitación de lo que es la desigualdad social por oposición a lo que sería la igualdad, acercarnos a cómo está el país en este nivel, desde el inicio del sistema escolar hasta la educación superior, y luego compartirles una parte que ustedes vieron más de una forma sintética, en la que tuve el gusto de participar con Roberto, con Javier Mendoza, con María Jesús, en un acercamiento a la desigualdad en el acceso a la educación superior por regiones del país, a través de sus tasas de participación. Mi impresión es que esto ojalá funcione como insumo para dialogar y para pensar, porque en estos temas ojalá siempre tengamos más preguntas que respuestas desde el punto de vista de la investigación, y ojalá de ello deriven mejores líneas para la crítica ciudadana y para la planeación de nuevos proyectos de investigación por parte de ustedes. Entonces, pues con ese ánimo y con ese gusto, les agradezco que estén y que pues se tomen esta tarde del viernes, cuando la mayoría del país parece, por el tráfico, está huyendo de este curso, ¿no? Por lo menos, y creo que con mucha sabiduría, porque aunque no saben ellos que para allá les mandé la lluvia y que van a pasar un Acapulquito bastante sin sol, ¿no? Pero sí, estos minutos que tardé, nunca he hecho tanto, y con un poco de angustia le hablé a Jorge y le dije, denme unos minutitos porque, bueno, ya, voy a dejar de hacer rollo. Si uno ve cómo está previsto en el programa que vamos a tratar la educación superior y las desigualdades sociales, me pareció que era interesante, dejen ver si sé cómo se hace, tratar de acercarnos a una noción de desigualdad social y luego desigualdad educativa, que desgraciadamente corren en paralelo, a través de un mecanismo metodológico, que es hacerlo por oposición a lo que sería perfectamente igualdad educativa. Esto es construir no necesariamente un tipo ideal en términos de lo que llamaría Weber, porque tiene ciertas especificaciones ese modo de trabajar, pero sí hacer el experimento mental y sus consecuencias de qué sería la igualdad educativa. Imaginando un mundo en el cual este fenómeno ocurriera. Imaginemos un país, digamos Narvarte, ¿no?, que como ustedes saben no es un barrio, sino que es un concepto, una categoría kantiana, que es una colonia aquí en la Ciudad de México donde yo viví mi infancia y que por ello es que la quiero tanto. ¿Cuáles serían las condiciones para la igualdad educativa? Quisiera nada más advertir antes de entrar al tema que
yo suelo sugerir, o me suelo sugerir, derivado un poquito de lo que yo estudié cuando fui estudiante de filosofía, que hay una gran diferencia entre definir y delimitar. En general nos dicen que hay que tener alguna definición, pero estrictamente cuando uno define algo, uno está, sin quererlo quizá o sin toda la conciencia, atribuyendo la capacidad cognitiva humana a decir lo que la cosa es. Y esto inevitablemente implica pensar que Kant no hubiese existido y que tuviésemos la posibilidad aristotélica, tomista, de hacer contacto con las esencias, con lo que las cosas son, han sido y serán, lo que el viejo Aristóteles llamaría las notas inteligibles que conforman una cosa, un fenómeno, y que tienen la consistencia de la esencia, es decir, que no se modifican y se modificarán, porque hacen ser a la cosa lo que es. Afortunadamente, mi tocayo Kant advirtió, mucho antes que esto fuese patrimonio de los científicos duros, porque muy probablemente esa cosa de duros y blandos refiere más a la cabeza del investigador que a una distinción, ¿no? Kant se dio cuenta que hubo un gran cambio cuando se cambió de la pregunta ¿qué es el movimiento? A cómo se mueven los que se mueven. Y además a cómo es posible que nosotros lo observemos, sobre la base de que toda observación tiene que ver con lo que las cosas son para nosotros, no con lo que las cosas son en sí. Él dividía a la alternativa cognitiva de la búsqueda de lo nouménico, lo esencial, de lo fenoménico. Y en lo fenoménico lo que tomaba en cuenta es que nuestra capacidad para asimilar algo, eso ya lo diría Piaget, pero digamos, nuestra capacidad para entrar en contacto con lo que llamamos realidad pasa por el empleo de categorías que tiene y que explica muy bien en La razón pura y de la que participamos todos, que tienen que ver con ubicar en tiempo, espacio, modo, causa y circunstancia lo que vemos. De tal manera que cuando nosotros decimos que vamos a definir una cosa, tenemos a veces sin conciencia la pretensión de decir lo que la cosa es. Cuando decimos delimitar tenemos más modestia, estamos más en una lógica moderna, epistemológicamente más solvente, que conduciría, por ejemplo, a evitar la solución aristotélica de que las cosas se mueven porque ocupan su lugar y por lo tanto hay tierra, agua, aire y fuego, y que si ustedes tiran algo, pues va a ocupar su lugar, porque si es algo sólido va a ir a la tierra, ¿no? Y esas, pues, esas cuestiones hicieron que el profe Aristóteles dijera que, por ejemplo, cuando uno va en una lancha, lo que pasa es que uno corta el aire, ese aire de la barca y de uno pasa por uno y lo empuja, la peristalsis le llamaba, y entonces uno avanza. Pero llegó Newton y dijo que más bien, para explicar los movimientos de los astros, había que establecer la relación en que los cuerpos se atraen en relación directa a sus masas e inversa al cuadrado de sus distancias. Entonces dijo, ¿cómo es que ocurre la relación entre los cuerpos? Y no qué es lo que hace que los cuerpos se relacionen. Pasó entonces a una definición relacional y no esencialista. Por ello, esta va a ser un esfuerzo por delimitar lo que sería igualdad educativa y luego ver si existe en México con la información empírica disponible. Entonces,
hay dos maneras de acercarnos a esto, ¿no? Para trabajar, yo lo que propongo es que podemos decir que en una sociedad hay igualdad educativa cuando se cumplen dos condiciones. Una es que todos tengan acceso, como dice ahí, a una educación de calidad, o una educación seria, a lo que Roberto llamaría un bien público parejo, ¿no? Y que, digamos, no haya obstáculos al acceso. Es la primera condición para la igualdad educativa. Si un sector de la sociedad tiene obstáculos para acceder a la educación, entonces hay desigualdad. Porque otro, en vez de tener barranco, pues tendría puente, supercarretera o avión. Y entonces hay desigualdad. Pero como estamos tratando de construir primero la delimitación de igualdad, no sé si estén de acuerdo ustedes, un primer requisito es acceso irrestricto a una educación, digamos, que se caracteriza no por ser cualquier tipo de escolarización, sino un proceso educativo que dé acceso al conocimiento y no a un pupitre. Porque es distinto escolarizar que educar. Nosotros lo hemos confundido a veces en el país, ¿no? Sobre todo los gobiernos, y digamos, yo supongo que este primer rasgo es claro, ¿no? Si ante un bien, digamos, como la educación, hay sectores de la sociedad que están inhabilitados para acceder a ella, o bien todos acceden, pero acceden a servicios diferenciados, muy diferenciados a secas, sobre todo muy diferenciados, entonces tenemos ahí un problema. Y la segunda característica sería que, para que haya igualdad educativa, es que no haya relación entre el origen social de las personas y el logro educativo tanto en su alcance como en su profundidad. Si nosotros tenemos, experimento mental para la delimitación, un acceso irrestricto a educación, ¿en serio? La otra condición de igualdad social, de igualdad educativa y de igualdad social en el acceso educativo, sería que no esté determinado el logro educativo a condiciones de origen social. Es decir, que origen social no sea destino educativo, es otra condición para una delimitación general de igualdad educativa. Otra forma de decirlo es que digamos, más operativa es darnos cuenta si en efecto la primera condición es que podamos decir no hay carencia para nadie del acceso a la educación básica obligatoria, al menos por la Constitución, que ahora es hasta secundaria y creo que en el 2020 y algo será para media, es decir, 9 o 12 años de escolaridad obligatoria, sin contar el preescolar, ¿no? Y bueno, que no se carezca de este acceso, y le podemos poner características, ¿no? Cuando el censo tardío, pero al fin censo sobre las escuelas, nos mostró que México tiene proporcionalmente más escuelas sin agua que viviendas sin agua, o que tiene más escuelas sin drenaje que viviendas sin drenaje, nosotros podemos ver que hablar de que haya un ambiente escolar digno y seguro, pues es parte de un acceso parejo, ¿no? Un acceso, digamos, igual a la educación. Y la segunda, que es la que ya habíamos dicho, al menos que poco a poco y de manera sensible se vaya reduciendo la asociación entre origen y logro y destino educativo.
esta segunda manera de decirlo es que a la luz de que hay una relación conocida en toda sociedad del impacto que tiene el origen social sobre las condiciones de avance, digamos, entendamos por avance hasta qué grado se llega y con qué profundidad se logra a donde se llega, ¿no? Entonces, bueno, una política educativa que al menos esté orientada a que se reduzca la asociación o la correlación entre origen social y destino, en términos de aprendizaje y nivel alcanzado, sería otra manera de decirlo. La primera es mucho más de experimento mental, la segunda sería, bueno, llamemos a una sociedad que tiene un proyecto de igualdad educativa, aquella en la cual hay políticas claras para asegurar equidad en términos del sitio al que se arriba, en términos de potencial y densidad cognitiva de aprendizaje, y por otro lado que tampoco, que paulatinamente, pero de manera sensible, origen no sea destino. Si esto fuese así, la desigualdad sería encontrar lo opuesto, es decir, si quieren, cuando no todos tienen acceso a la educación y cuando está muy determinado el logro al origen social. O sea, la forma opuesta sería que muy pocos tienen acceso a la educación de calidad y además la determinación del origen es sumamente fuerte, te explica 40-50% de la variación de los resultados. Es decir, no hay el efecto escuela está soterrado, está sepultado por condiciones de educabilidad que no ocurren en ella. Aunque adoptemos el ideal meritocrático, la cuestión de ir zafando poco a poco, como dice acá, el peso del origen, haría posible pensar que vamos en ese camino. Entonces, lo que yo traté de hacer, y dije que pensé que valía la pena, ustedes me dirán, es ver ante esto y su opuesto, cómo estamos, ¿no? Ustedes en los textos de Patricio de Tabaré pudieron ver cómo hay formas de ver que tú puedes tener incrementos en la escolaridad con crecimiento de la desigualdad medido por el Gini educativo, vamos a tratar esas cositas un poquito adelante, o bien que tú puedes tener crecimiento total en una sociedad de la escolaridad promedio con fuertes diferencias al interior de las regiones. Pero como la escala de observación hacia el fenómeno, vamos a quedarnos en la situación actual, ¿no? En aquel viejo, bueno, no es el viejo, en el viejo pizarrón en el cual está el video de las grietas, ahora lo voy a hacer, digamos, más serio en un curso de posgrado, no porque aquel no sea serio, sino porque está hecho en una lógica más, digamos, de divulgación, y aquí creo que le podemos entrar un poco más a la lógica de la comprensión explicativa. Es claro saber que, digamos, podemos acercarnos a medir, aunque sea intuitivamente, la distancia que tenemos con respecto a la igualdad educativa si tomamos como subconjunto a la población entre 15 y 64 años. Esto no es caprichoso. A los 15 años, teóricamente, si todos fuesen a la educación obligatoria y alcanzaran a terminarla, tendrían 15 años. Y hasta 64, porque bueno, ya a los 64 en general uno tiene su credencial de la senectud, ¿no? Entonces, pero tomando eso, que son 74 millones, nosotros tenemos que hay 5 y pico millones de mexicanos y mexicanas que están en carencia
educativa. O sea, hay pobres extremos en materia educativa, pero hay indigencia educativa, vamos a llamarle así, cuando ante la pregunta censal que dice, ¿puede usted leer y escribir un recado? La respuesta es no. Ese tamaño es si quieren ustedes, lo grueso de la pregunta. Ahí han contestado no 5.4 millones de mexicanos en el último censo. De aquellos que en su corte de edad tuvieron como educación obligatoria la primaria, hay 10.1 que no lo lograron, a los que hay que añadir a 16 y pico que no lo hicieron en secundaria, cuando ya la secundaria era parte de la educación obligatoria. De tal manera que el rezago educativo, en realidad creo yo, debíamos llamarle el rezago escolar, es decir, carencia de oportunidades y luego desafiliación o salida, no, desafiliación del sistema educativo sin terminar los 6 años de primaria o sin terminar los 9 que incluyen la secundaria. Es decir, esos 16 millones no son, en esos 16 millones no están los 10 millones previos, sino que son adicionales, nos hacen tener a 32 millones en lo que se llama teóricamente rezago educativo. Yo pensaría rezago escolar, en el sentido de que no ejercieron su derecho a la educación. Si recordamos la primera de las condiciones para que haya igualdad educativa, esto nos muestra que el 43% del grupo de 15 a 64 años de edad no tuvo acceso a la educación que la Constitución establece como obligatoria. Ya no digan en qué condiciones. Simplemente no culminaron lo que la Constitución establece como derecho exigible. No, antes era como una aspiración, se ha convertido en derecho y sin embargo el 43% de 73 millones de mexicanos en ese grupo de edad no lo han conseguido. Esto nos permite ver que tenemos una manera de ver nuestra lejanía muy grande a la igualdad educativa. Vale la pena decir que las investigaciones conocidas, a la primera a la indigencia educativa, al analfabetismo, le caracteriza una enorme proporción de mujeres indígenas y otro contingente grande de mayores de edad, ¿no? Por eso, en algunos casos, se sabe que el analfabetismo se reduce por las etapas del curso de vida, la última de las cuales es dejar de hacerlo. Entonces, como suelen ser personas mayores en una proporción relativamente alta, cuando mueren, pues se reducen no por virtud de la política pública, sino por ley de vida, ¿no? Ahora, a esto hay que añadirle que si menos de la mitad de los mexicanos que inician la educación primaria terminan la educación media, uno de los datos que yo creo que nos permite apreciar la enorme desigualdad a la que nos vamos acercando es que cuando culminan muy pocos los 12 años de escolaridad, es decir, la prepa, el bachillerato, en la última evaluación realizada, que tiene cierta confiabilidad y validez, 6 de cada 10, después de 12 años de ir a la escuela, no tienen capacidad de lectoescritura suficiente. Es decir, pueden descifrar, pueden leer en el sentido de decodificar y repetir lo que ahí dice, pero más allá de, digamos, que lo que lea se entienda y que lo que se entienda se pueda comprender, relacionar con otros conocimientos e incluso poderlo
compartir en estructuras lógicas ordenadas, 6 de cada 10 de los que sobrevivieron a la expulsión escolar, al abandono escolar, están sin haber logrado la lectoescritura, que es la llave de todo conocimiento, porque incluso para resolver un problema matemático, si uno no entiende el enunciado, va a tener dificultades para saber de qué problema se trata. No se diga cómo esta falla en la lectoescritura genera la imposibilidad de gozar una novela, de tener una conversación al respecto de una serie de lecturas, ¿no? Esto a uno le toca como profesor de la universidad cuando tiene el privilegio de recibir a los muchachos de primer semestre y les dice, o de primer trimestre, y les dice, muchachos, vamos a leer este texto. Y la pregunta es, ¿todo el libro? ¿Sí? Bueno, son 12 años en que no se ha leído un libro completo. Oigan, y luego hacen un pequeño ensayo. ¿Y no se llenan bolitas en esta clase, profesor? Entonces tenemos una bronca ahí de lectoescritura grave, de tal manera que, y esto creo que es uno de los datos más vergonzosos de nuestra situación educativa, porque de verdad, si te vas de la escuela, es decir, si el abandono ocurre por razones exógenas, en sentido de que te retiras de ella, ojo, no son desertores, no son cobardes, traidores que dan la espalda al frente y traicionan a la patria, no. Hay que erradicar el término de deserción, ¿no? Si abandonas la escuela por razones, digamos, que te impiden continuar, o si la escuela te abandona, si te van, no si te vas, sino si te van, ¿no?, de la escuela. Pero peor aún, si permaneces en la escuela, o sea, si persistes en la escolarización, en México se puede decir que aprender a leer y a escribir, en serio, es lo más parecido a un volado, con una moneda cargada. Si el alfabetismo tenía rostro de mujer indígena y viejos, para no ser políticamente correcto, yo quiero ser un viejo, no quiero ser un adulto mayor, no, vaya, adulto mayor soy desde que tenía 25, cuando ya me dolían las rodillas. Entonces, pues digo, ¿no? Adulto joven, Roberto, pero yo adulto mayor desde hace rato, ¿no? No se diga aquí el jovenazo Jorge. Y el Javierovich, ¿no? Es decir, es impresionante que si aquel grupo de indigencia educativa tenía esas características, el volado, porque bueno, el 60% se parece al 50%, permítanme la libertad de la figura del volado, porque el volado teóricamente en una probabilidad con moneda perfecta y tarará, tiene un 0.5 el águila o el sol. En el caso de México es parecido, pero la moneda está cargada y ahí el sesgo es la desigualdad social. Es decir, una de las condiciones, la segunda condición de la igualdad educativa, que era reducir el impacto del origen social sobre el logro, en México está sumamente determinado. Es decir, casi se puede afirmar que la escuela, los sectores que en la escuela pueden lograr la lectoescritura en niveles, después de 12 años, muy avanzada, suficiente, robusta, lo son más por su origen social que por el efecto escolar. En consecuencia, estamos lejos. Pero, por si fuese poco, cada año 1 millón de personas
entre los 6 y los 17 años, son datos del INE, dejan la escuela. Ahora, dejar la escuela, a veces hay que ser precisos. Uno puede dejar la escuela y estar en otra, pero hay una alta proporción de los que dejan la escuela que incurren, digamos, o están ubicados en lo que se llama desafiliación escolar, es decir, se salen del sistema, ¿no? Entonces, ¿qué significa que entre 6 y 17 años perdamos a 1 millón y solo en la prepa a 650,000 cada año? Bueno, es ahí donde propongo en el video de los pizarrones que si los dividimos entre los días escolares, son 5,000 muchachos y muchachas diarios, que hacen 33,000 aulas vacías. Imaginemos 33,000 aulas que en el día 1 del curso escolar están repletas, que huele a nuevo, ¿no? Porque todavía los tenis no están tan sucios como para que huela como huele a la mitad en secundaria, ¿no? Que están los chavos ilusionados, muchos de ellos los primeros en su casa que llegan a la secundaria o a la prepa, ¿no? Que sonríen, que tienen esperanza y expectativas. ¿Sí? 33,000 salones así, el día 200 están vacíos. Yo nunca he podido trabajar sin analogías. Por eso me parecía que la metáfora del camión en aquellos años, en aquel mes de septiembre del año pasado, en que había gente que pedía que los tanques de Díaz Ordaz pasaran por encima de los profesores, ¿no? Y decir, me imagino que el camión, etcétera, ¿no? En este caso, que se vayan 1 millón, ¿qué significa? Bueno, significan 33,000 aulas vacías, o si ustedes le ponen 10 metros de largo a cada salón, les genera 333 kilómetros. Y pensé, bueno, como hay sedes externas a nosotros, y para no ser chilangocéntrico, ¿no? Yo me imaginé de aquí a San Miguel de Allende, saliendo del centro del Zócalo de la Ciudad de México, una serie en fila india de salones que sin cesar por todas las curvas del camino, no es la distancia directa sino la distancia de carretera, hasta llegar a San Miguel, el primer día estaban llenos y el segundo día están vacíos. Es de ese tamaño lo que perdemos, con todo lo que implica de talento, lo que implica de proyectos de vida, con todo lo que implica de el acceso al dolor y al placer que significa el conocimiento, porque nada más, no significa nada más placer, un gusto y avance, también significa amplitud de conciencia y con ello, digamos, mayores condiciones para entender el drama de la vida. Pero, para no ser chilangocéntrico, si tenemos sedes en el norte, sería equivalente a la distancia de Torreón a Monterrey y de Mérida a Cancún. Son distancias aproximadas. Aquí lo que quisiera es que cada uno de nosotros imaginara 33,000 aulas vacías, ¿no? O 10 estadios Azteca que tienen 100,000, o sea, 10 entradas completas al Azteca, ¿no? Si ustedes han ido, son 20 plazas de toros, pero ahora ir a los toros es políticamente incorrecto. No sé cuántos foros soles, no sé cuántos estadios de fútbol en el Corregidora, en el que hoy debutará Ronaldinho. Es decir, es una barbaridad. Tenemos, por ende, que el acceso como garantía de ejercicio del derecho está lejísimos de ejercerse en el país, y segundo, que la permanencia en el sistema educativo está muy asociada, como veremos, al origen social. Pero esta primera parte, estos primeros datos, lo que nos hablan es de un sistema educativo con barreras al acceso y con elementos o factores expulsores en el interior. Por
por ejemplo, si el 44% de las escuelas en el país son multigrado y bastantes de ellas incompletas, cuando la escuela lo abandona uno es cuando, por ejemplo, pues no hay más que hasta sexto y la secundaria está muy lejos, o no hay más que hasta tercero. Y ojo, esto también está muy asociado pues, a la desigualdad general y también a un factor demográfico que luego los sociólogos pasamos por alto, que es la enorme dispersión poblacional que tiene este país. Creo que son 105.000 poblaciones con menos de 500 habitantes, en donde ubicar una escuela completa es difícil porque no hay niños suficientes. Pero ahí no le hemos metido quizá la cabeza suficiente para ver cómo podemos hacerle para que haya servicios más concentrados, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa es la primera parte, ¿no? La segunda es lo que, si se acuerdan de esa película de Mejor Imposible, pues Más Peor Imposible, porque siguiendo a un colega costarricense que trabajó muchos años en la Universidad Autónoma de Hidalgo y que ahora está en el Ibero, en el Instituto de Investigaciones sobre la Educación y el Desarrollo, INIDE, bueno, Instituto Nacional de Investigación sobre la Educación, no me acuerdo bien el nombre, que es Carlos Fernando, se me fue el apellido, que me perdone, pero no quiero saludar con sonoro ajeno, nos mostró lo siguiente: ¿cuáles son las probabilidades de llegar a la universidad de acuerdo a la escolaridad de los padres, del padre, perdón? Y de veras, más peor imposible, o sea, si tus padres tienen posgrado, es casi seguro el acceso a la universidad. Si tiene licenciatura tu padre, más o menos la mitad. Pero veamos cómo la distribución de las probabilidades, de los chances, ¿no? Los nomios, digamos, pues sí, la oportunidad de llegar a la educación superior está sumamente condicionada con uno de los factores de origen social. Y si recuerdan, el segundo de los elementos era, bueno, para que haya igualdad educativa, tiene que haber nula correlación entre origen social y logro. Aquí, en términos de alcance de educación de largo plazo hasta la educación superior, está sumamente determinada por la educación del padre, que en general está también asociada a condiciones socioeconómicas generales del entorno y de su familia. Entonces, creo que esto nos muestra también, pero en la segunda de las líneas de la delimitación, que nuestro sistema educativo es sumamente desigual. Y aquí ya empezamos a ver las cuestiones del acceso a la educación superior. Aquí iba a venir Patricio Solís, que será el que vendrá el próximo viernes, que es un tipo al que yo aprecio mucho, igual que Emilio, etcétera, los colegas nuevos que tengo en el Centro de Estudios Sociológicos del colegio, que tienen una formación que yo envidio. Cuando yo sea grande quisiera ser como ellos, porque tienen una manera de trabajar que tiene una parsimonia y un respeto por la limitación de nuestras posibilidades conceptuales, que en su capacidad de establecer los límites está su fortaleza. O sea, dejan de ser, como yo propongo en el periódico que mañana aparece el artículo, nos ayudan a abandonar esas palabras como las que dijo alguien importante de que la corrupción es cultural, o que todo es cuestión de educación, o que es decir, que el asunto es complejo, ¿no? O cuando eres sociólogo, no, es que esto es un asunto estructural, y entonces ya todo el mundo se calla, porque pues si no, si es estructural, ¿no? Ya estuvo, ¿no? Entonces, Patricio lo que hizo es esto.
No sé si se alcance a ver bien, ustedes me dicen, más o menos, no. Bueno, a ver, sí, más o menos, ¿no? La columna de la izquierda es la tabla o la gráfica nos muestra cómo es la progresión escolar por estrato socioeconómico de los jóvenes entre 25 y 34 años en el 2011. Entonces, si el color más oscuro, la barra de la izquierda, es el sector, que tiene muy bajo, el estrato socioeconómico muy bajo, y el otro es el estrato alto, podemos ver cómo mientras que el acceso a la primaria es bastante parejo, ¿no? Se acerca al 100%, luego vemos cómo sistemáticamente el término de la primaria ya no es parejo. O sea, a primero todo el mundo entra. Lograr sexto ya se distingue por estrato. El pasaje a secundaria es impresionante. Fíjense la caída de la barra de la izquierda. Termina la secundaria, casi todos los que ingresaron, tanto de los más pobres como de los más ricos. Pero de nuevo la transición a la preparatoria o a la media superior es brutal, la caída. Y el acceso a la educación superior, bueno, no se diga, ¿no? Es decir, mientras que de el 100% que de estos jóvenes ingresó a la primaria, solo el 7% llega a la educación superior en los estratos muy bajos y en el caso de los estratos muy altos llega el 47%. Ustedes dirán, yo esperaría que entrasen todos. Bueno, lo que pasa es que hay que tomar también en cuenta que la pertenencia a un estrato alto está medida por ingresos y no necesariamente por impulso educativo. A mí siempre me ha dado por pensar que el determinismo de los primeros estudios de Bourdieu sobre la reproducción de Bourdieu y Passerón, en términos digamos, del capital que ellos llamaban cultural, está sobredeterminado por el capital económico, porque me gustaría un día poder probarlo empíricamente. A mí me parece que en ocasiones una pareja de contadores, papá y mamá, tiene menos impulso a la educación que una pareja de normalistas, o que de una pareja de papás que solo terminaron secundaria o ni eso, como fue en mi caso, y que concebían que o por el lado de la educación tenía movilidad social o no había otra. Entonces a veces el impulso educativo tiene la barrera económica, pero en términos de lo que significa el proceso educativo como posibilidades de romper lo que dice ahora el Prospera, que antes se llamaba Oportunidades, que antes era el Progresa, que antes era Solidaridad, que antes era el IMSS Coplamar, ¿no? Para que vean la edad que tengo. Yo vi bajar en comunidades de Chiapas a un helicóptero que bajaba a la clínica, junto con un poquito de pasto y unos arbolitos falsos, así como de cachirulo. Llegaba el gobernador, inauguraba la clínica, se iba y venía el helicóptero y se la llevaba al otro lugar donde iba a inaugurarla, ¿no? Esas eran las clínicas IMSS Coplamar, ¿no? Ya no sé por qué dije esto, pero lo que quiero decir es que la segunda condición de la delimitación es que todavía el origen social tiene de una manera impresionante impacto en la progresión escolar. Tendrán ustedes acceso a esta presentación y ahí hay dos ligas que también son de Patricio Solís, que yo traté de hacer de mi lectura una manera de hacerlo más accesible para la discusión y no meternos en la sofisticación de una regresión lineal o es decir, cuestiones que quizás técnicamente nos rebasan, pero que lógicamente se pueden entender, ¿no? Por ejemplo, miren cómo está segmentada la oferta. En Educación Futura, las dos son ligas a ese maravilloso portal periodístico,
Si nosotros vemos la proporción de muchachos, de jóvenes, mujeres y hombres, que tuvieron acceso a la educación superior, de acuerdo al bachillerato del que iban, ¿no? Del bachillerato del que procedían, hace que lo que tengamos sea, perdón, que si, digamos, la oferta segmentada significa que si tu procedencia no solamente es de origen, sino también de tipo de escuela, lo que remite a que la primera condición no se cumple, porque el acceso lo puedes garantizar, pero no puedes garantizar un acceso equivalente, ¿no? Entonces, los que ingresaron a la universidad, ¿no? Que tuvieron acceso a la educación superior en la zona metropolitana, vean ustedes la enorme cantidad, es la raya verde que ustedes ven, yo la veo aquí amarilla, los que proceden de la UNAM, de los bachilleratos de CCH o prepas de la UNAM, ¿no? Del privado general, ¿no? ¿Cuántos pudieron entrar? De las públicas que están afiliadas a otras IES, ¿no? Podrían ser las las que tienen relación con el POLI, las escuelas públicas generales que no tienen vínculo con ninguna institución de educación superior, se reducen, y además se reducen en términos de si su ingreso fue a la UNAM, ¿no? A ver, en otras palabras, el pase reglamentado es una opción de acceso a la educación media que lleva consigo, cumpliendo ciertas condiciones, el aseguramiento a la educación superior en la institución más importante y más poderosa de este país, esta. Si nosotros podemos averiguar si para poderlo hacer impacta mucho el origen social junto con el efecto escuela de la escuela de procedencia, entonces podríamos mostrar que hay al menos una conjetura de una segmentación de la oferta, que es un poco lo que también ocurre en educación superior. Entro a la universidad o a una universidad tecnológica o a una politécnica o a una intercultural o a una privada de élite si tengo centavos o a una privada digamos de captación de demanda residual, ¿no? En fin. Entonces se conoce que hay circuitos, Patricio y la gente del colegio, como tienen mucha capacidad, ya lo conocerán el próximo viernes, de enfocar las cuestiones como trayectoria y curso de vida. Lo que muestran son, esta noción de curso de vida viene mucho del lado demográfico, que establece ciertos periodos típicos de transiciones en la edad del crecimiento de las personas. Digamos, esta transición de llegar a la universidad o no está asociada a una oferta segmentada, ¿no? Y el caso es fuerte. Y quizás la última es cómo, aquí vale la pena hacer algo antes. El subsecretario de Educación Superior del sexenio pasado, el doctor Rodolfo Tuirán, argumentó, y con razón, que en los últimos años los deciles o la población dividida en 10%, los deciles más bajos han incrementado su participación en la educación superior. Es decir, se ha reducido un poco la barrera al acceso. Lo que Patricio hizo para Educación Futura fue lo siguiente. Aquí sí creo que no se alcanza a ver los numeritos, ¿verdad? ¿Sí se alcanzan a ver? Es que yo no quisiera voltear para allá. Si ustedes
trabajan con cohortes, ¿no? Digamos, los nacidos entre el 51 y el 53, sí es el dato, ¿eh? 51 53, esa cohorte, si la ubicamos por su estrato alto, medio y bajo, ¿no? Y los números que están ahí son la proporción de la cohorte, ¿no?, que contaba con educación superior. Tenemos que se mueve en el estrato alto del 31%, pasa en el medio al 9.5% y en el bajo al 4%. Y en efecto, cuando vemos la cohorte 66-68, vemos que, concentremos en el estrato bajo, sube al 4.6%, poquito. Pero ya en la cohorte 78-80 está en el 7.4%. Es verdad lo que dice el doctor Tuirán. O sea, la proporción de personas que, pertenecientes al estrato bajo, conforme se ha expandido el servicio de la educación superior, ha pasado del 4 al 7.4. Sin embargo, también ha habido un crecimiento del 31 al 54.7% en el estrato alto y del 9.5 al 16 en el medio. Una manera de controlar qué significa este efecto en términos de desigualdad, y eso es muy interesante, les invitaría yo que pensáramos que no hay que irnos con la finta de los crecimientos cuando estamos hablando de desigualdad, porque puede haber crecimiento con idéntica desigualdad, idéntico grado de desigualdad, digamos. Lo que está en la abajo es la razón de porcentajes, es decir, mientras que en la primera corte la razón entre alto y bajo era del 7.8, si ustedes dividen 31.1 entre 4, les da esa cifra, eso es una razón, ¿no? Hay 7.8 del estrato alto por cada uno del estrato bajo, 3.3 y 2.4. Vean ustedes cómo en el último de las cohortes está en 7.4, 3.4 y 2.1. Es decir, crece la participación, pero la razón, digamos, entre los estratos de participación, digamos, la desigualdad subsiste en el crecimiento. ¿Por qué? Y este artículo se lo recomiendo mucho porque tiene un ejemplo de los limones. Es decir, en un sitio en que es costumbre tomar limonada, de repente escasean los limones. El paso previo es que los ricos tenían más acceso a los limones y tomaban más limonada. Luego escasean los limones, ¿no? Y cuando llegan más limones, los estratos altos toman más limonada porque todavía tienen capacidad de beber. Y aunque hay más pobres que toman limonada, la proporción entre ellos y los demás se mantiene. ¿Qué quiere decir? Que el estrato alto no ha llegado a su tope de capacidad de uso de la educación superior. Todavía puede incrementar más la participación en la educación superior de sus vástagos, y mientras eso no llegue al tope, pues entonces la distancia puede ser que simplemente se vaya recorriendo, ¿no? Hay más participación de los estratos bajos, en realidad se mueve, digamos, del 4 al 7, que es 3.4 si tomáramos absolutos, los otros se mueven del 31 al 54, si los hacemos proporciones, no es insignificante para nada el crecimiento total tampoco del 14 al 25, sin embargo hay constancia en la distribución desigual del acceso.
Bueno, muchas gracias a los que han hecho las preguntas. Creo que esta es una experiencia en la cual yo he aprendido mucho y sobre todo cuando uno dice que la chamba de tener pues la oportunidad de estar en el rol del profe no es tanto suscitar respuestas, sino generar posibilidades de preguntas. A mí me parece que sí fue, bueno, por lo menos yo me siento contento de tratar de construir una delimitación. A partir de esa delimitación surgen un montón de cuestiones, como estas y muchas más. Si me permites, Jorge, un comentario rapidísimo antes de pasar a las preguntas que anoté. Roberto me hizo bien en señalar que que una posibilidad de pensar la cuestión de los planes de estudio es cierto, en vez de hacer 2 dimensiones hay que hacer 3, ¿no? Que sería, ya parezco Mancera, así siempre lo voy a decir el ratoncito. Borren. Es mi jefe de gobierno. En vez de 2 dimensiones, hacer 3 en los planes de estudio. Es decir, estamos teniendo planes de estudio, digamos, como de una sola dimensión, que sería extensiva, sacrificando la intensidad, diría el profe Aristóteles, en términos de extensión y comprensión de los objetos. Yo dije, mejor menos cantidad y más profundidad en el acercamiento a la autonomía en el conocimiento, ¿no? Pero Roberto me dijo, ¿sabes qué, Manuel? Sí, recortar, profundizar, pero meterle una dimensión de relacionar con otros campos. Es decir, la complejidad del asunto, por ejemplo, cuando yo hablaba de cómo se ha naturalizado la desigualdad de género, es meterlo no solamente en la lógica, digamos, en la sociología, sino también ver qué pasa con la historia, qué pasa con la perspectiva antropológica de este asunto, la cuestión legal, etcétera, de tal manera de tener una comprensión más cabal de lo que sucede, ¿no? Entonces, Roberto, gracias. Yo creo que sí, meter estas 3 dimensiones sería un buen rumbo para los planes de estudio. Por eso, en la actual reforma educativa, yo estoy muy preocupado, porque ahora han declarado idóneos y no idóneos a los profesores, ¿no? Y profesoras. Pero la pregunta es, espérame, ¿cuál es el modelo sobre el cual se construyó el examen? Si ese modelo que sirvió para construir el examen no tiene que ver con el proceso de formación, ni con el proceso de la práctica establecido por el currículum, entonces, ¿qué midió ese examen? Y como no se ha modificado el programa de estudios a favor, digamos, de una menor extensión, mayor profundidad y no sé si se valga decir relacionabilidad o complejidad del asunto, entonces el profesor preparado para eso no existe aún, y sin embargo estamos calificando a 135,000 personas de idóneas o no idóneas. Ya ni siquiera decimos si aprobó o no aprobó. Idóneo. Ay. Digamos, sí me explico. O sea, yo creo que hay una enorme satisfacción en lo superficial, en que hay examen, etcétera, ¿no? Y en los spots, cuando los problemas son muy fuertes. Y sin embargo, la reforma estructural mejor evaluada es educativa. Bueno, comentarios para pensar, ¿no? Pues es muy bueno lo que dice de que es claro, o bueno, que más o menos es claro lo que pasa. ¿Por qué pasa y cómo se arreglaría? Probablemente, aunque haya sido criticado por personas con mucho conocimiento de causa, Piketty ha dicho que una de las cosas que no han ocurrido
en un siglo es que se cumpla el supuesto de que a mayor crecimiento económico aumenta la riqueza y se distribuye mejor. Digo, al parecer las críticas son sobre si sus fuentes y si son comparables, etcétera. Yo no soy economista, pero lo que sí sé es que desde el punto de vista sociológico desde la perspectiva sociológica, yo creo que si arriesgase una conjetura de por qué en educación pasa lo que pasa, diría es que es isomórfico el problema a la desigualdad social. Así como hemos visto que hay barreras y determinaciones a ver, voy a tratar de explicarlo de esta manera, incluso con Parsons, o sea, fíjense nada más a ese odiado señor. Parsons dice que el gran cambio entre la sociedad previa y la moderna es que antes los roles eran adscritos por nacimiento, y que la sociedad moderna lo que propone es que los roles, o sea, que los papeles que sean adquiribles, es decir, pasar de una sociedad estática en la que según naciste ahí te quedas, más, digamos, el extremo es la sociedad de castas, a una sociedad en la cual él supone, a la que arribaremos de igualdad de oportunidades, en la cual con el sistema de el agil famoso de adaptación, generación, latencia, etcétera, digamos, se podría asegurar que sería, por ejemplo, la educación el mecanismo mediante el cual legítimamente se podría luego justificar la desigualdad en el acceso a los bienes, sobre la base de una igualdad de oportunidades que descansa en que podemos adquirir estatus digamos, roles que tienen estatus y acceso diferencial a bienes y poder. Bueno, me parece que esa expectativa de que vamos a pasar de estar como condenados al origen a poder generar movilidad, y una movilidad notable, ocurre dependiendo de ciclos económicos. Pero además de ciclos económicos, ocurre de la combinación de ciclos económicos con políticas estatales. El supuesto de que el simple crecimiento económico, como dice ahora el presidente, va a generar la salida de la pobreza, no es cierto. Bueno, digamos, no hay, la evidencia es contraria, porque el crecimiento económico sin una participación del Estado en la distribución de la riqueza y en la generación de oportunidades, no ocurre. Lo que ocurre es concentración. ¿Qué quiero decir? Así como se pensó que el crecimiento económico generaría por sí solo una distribución más equitativa, y no fue así, también se pensó en educación que la expansión del servicio a como fuera iba a generar igualdad, y lo que generó fueron nuevas formas de desigualdad. El acceso no conforme, el acceso, que obviamente hay más personas en educación que hace 50 años, que hace 100 años, generó una forma de desigualdad, porque lo que se hizo fue quizá una política que se satisfacía con que la gente entrase al sistema, no que entrara en condiciones relativamente semejantes, no solo al sistema, sino a un proceso relevante de acceso al conocimiento. Entonces, ¿por qué pasa así? Supongo, como conjetura la propongo, porque no hay manera de que el sistema educativo tenga una autonomía del sistema social, digamos, del sistema de distribución de la riqueza, y a fin de cuentas, pues mucho de lo que el marxismo nos enseñó tiene una vigencia que lejos está de haberse colapsado como se pensaba.
la estructura de acumulación está siendo a tal punto voraz en el mundo que ni siquiera se entiende que si no se atempera por los propios empresarios no va a haber quien compre. O bien, que de los 7.000 millones, ¿cuántos somos? 12.000 millones ya, o no sé cuántos en el mundo. ¿7.000? De los 7.000 millones, pues a lo mejor con unos 1.500 millones que consuman, con eso tenemos suficiente para que se reproduzca todo. Sí, sobramos 6.000 o 5.500 millones de personas, ¿no? Es aberrante, pero si ustedes, con eso terminaría, si ponemos esta mirada sobre el acceso a la educación en comparación con el acceso a la riqueza nacional, veremos que ocurre una cosa muy, muy parecida, o sea, más o menos un 40, un 50% de la población en pobreza, probablemente 17 millones en pobreza extrema, o bien, viendo desde el otro punto de vista, solo el 20% de los mexicanos tienen ingresos por arriba del umbral de pobreza y todas sus los 6 bienes a los que tienen derechos digamos, efectivamente satisfechos. O sea, si tienes a 8 de cada 10 mexicanos en situación de vulnerabilidad o de pobreza, quiere decir que el acceso a la riqueza y el acceso a los bienes y el acceso a la posibilidad de tener una vida decente, una vida digna, está siendo muy parecido a la desigualdad educativa. Y también ocurre con la desigualdad en el acceso a los servicios de salud. Y ocurre con la desigualdad en el acceso al alimento, ¿no? o a satisfactores tales como la posibilidad de conocer el mundo. Hay 143.000 mexicanos que tienen fortunas mayores a $1 millón. Con eso sale Louis Vuitton y todos estos enriquecidos. Y el consumo de lujo, pues sí tiene sentido en México, porque hay quien compre. Y a su vez hay montones de personas teniendo hambre. Entonces, no estoy diciendo nada nuevo, me parece que la desigualdad social general, un sistema digamos, un modelo de país que hace 30 años no produce los empleos que requiere, que sigue esperando el crecimiento económico y más bien sigue esperando que los americanos tengan un crecimiento económico que nos jale, es decir, un país que le apostó más bien al ensamblado de piezas que a la producción de conocimientos, que a la producción de bienes más complejos, sobre todo de tecnología, etcétera, pues me parece que genera este tipo de desigualdades. Hace unos días dijeron que la proporción de desempleados con licenciatura es mayor que la proporción de desempleados sin ella. Y todo el mundo dijo, bueno, entonces está mal lo que se aprende en las licenciaturas. No, es que, espéreme, lo que ocurre es que los puestos en los que se requiere ese tipo de conocimientos son menos abundantes que los que solo requieren un tipo de conocimientos quizá menos sofisticados. Entonces, no es extraño que el desempleo se cargue proporcionalmente en los poquitos que tienen estudios universitarios. ¿Por qué? Porque me parece que en México, creo que terminaría con esto, no va a haber un gran jalón a la educación de calidad hasta en tanto el conocimiento avanzado, el conocimiento sólido, sea un medio de producción, sea una fuerza productiva central. Mientras la fuerza productiva central sea la fuerza, digamos, la mano de obra mal pagada, me parece que no va a haber el jalón económico a la mejora educativa, porque ahí se van relacionando. Creo que lo peor es que en ese sistema general de desigualdad, para entender por qué pasa así, lo que ya empieza a ser crítico es que la principal fuente de rezago educativo en México es el sistema educativo.
O sea, cuando ya lo que nos sucede es que es el sistema educativo el que acepta pero expulsa hasta el punto de que nuestro rezago actual es sin duda menor si no cambian las cosas al que será en 10 años, por la merma que anualmente tenemos y por la incapacidad de aprendizaje que nuestro sistema genera. Bueno, entonces sí tenemos un problema en el sistema educativo que rebasa con mucho, digamos, las modificaciones, algunas de ellas buenas, de la administración del sistema, que hemos llamado reforma educativa. ¿Cómo se arreglaría? Yo creo que urge un proyecto en el cual, un proyecto político que articule a una mayoría de mexicanos en la búsqueda de una forma de desarrollo en la cual la equidad sea el centro del desarrollo de un proyecto de nación. Hasta ahora ha sido la idea del crecimiento y luego el goteo, la estrategia, ¿no? Y no ha funcionado. En otras palabras, yo diría, perdónenme lo simplificador que sería, ¿cómo se arreglaría? Nos surge un planteamiento de izquierda, inteligente, guiado por la idea de que la equidad y la igualdad no están reñidos con la libertad. Entonces, es lo que yo más echo de menos, junto con la construcción de ciudadanía. O sea, una de las funciones que tiene el sistema educativo es generar ciudadanos. Digamos, personas que exijan sus derechos, que cumplan con sus obligaciones. Y lo que tenemos, yo creo que es un recrudecimiento del corporativismo. Entonces, me parece que el problema se resumiría en aquella frase que se decía en mis tiempos: si quieres la paz, trabaja por la justicia. Yo creo que si queremos un mejor sistema educativo, hay que trabajar por la igualdad social. Y la constelación de fuerzas que podrían estar empujando hacia allá, me parece que están más bien, digamos, pensando en otras cuestiones como la distribución de puestos, etcétera, ¿no? Si un partido de izquierda sólido, inteligente, con capacidad de convocatoria, no caudillista, ¿no? Eso yo creo que y que sea competitivo, o por lo menos que pueda atemperar a las otras corrientes, no le veo salida. Medidas compensatorias. Bueno, así, y otra vez, en términos generales, uno pensaría que la mejor medida compensatoria es tratar desigual a los desiguales. Es decir, ofrecer la mejor educación a los que tienen menos condiciones de origen y de entorno. Me parece que llamarle medida compensatoria tiene un dejo de asistencialismo, de caridad, ¿no? Así como yo nunca donaré en el cajero para la educación, ¿no? Porque me parece que es responsabilidad del Estado, y que en la medida en que redondeo por la educación, me acuerdo que una vez me dijo la señorita del supermercado: redondea para la educación, y dije no, y la señora de atrás dijo: por eso este país no progresa, por gente como este señor, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Venía para acá y como había mucho tráfico, estuve como 10 minutos parado junto a un camión que decía el Partido Verde que había logrado una ley que impedía las cuotas obligatorias en las escuelas. O sea, las voluntarias no hay bronca, y las voluntarias no lo son. Sobre todo son menos voluntarias en los casos de los pueblos más pobres, en que tienen que poner la escuela, la casa del profe, la comida del profesor, etcétera. Entonces, yo creo que habría que hacer una política, más que medidas compensatorias, pues medidas de fortalecimiento de la equidad. Y ahí tenemos problemas, porque tenemos problemas estructurales. La estructura demográfica del país hay que atenderla. ¿Cómo le hacemos efectivamente con una dispersión poblacional del tamaño que tenemos, ¿no? No está sencillo, ¿no?
¿Por qué ampliar la cobertura si hay desempleo e incertidumbre? Bueno, yo diría que si por cobertura entendemos el acceso a una educación que valga la pena, yo creo que hay que hacerla lo más abierta posible para que valga la pena y en consecuencia generemos personas con capacidad crecientemente crítica para impedir que sigamos teniendo tal tolerancia a la desigualdad, niveles de desempleo brutales y una incertidumbre espantosa. En otras palabras, nos hemos comprado el boleto de, ya ven que Habermas hablaba de la acción comunicativa y la acción instrumental. Hemos reducido la educación a su componente de aprendizaje medible y también a su impacto en el empleo, y no en la lógica sociológica más tradicional que incluiría, sin descuidar estas, la construcción de ciudadanía que implica en la modernidad cultivar el valor fundamental de esta, que sería la crítica. Entonces, hay personas que dirían, ¿para qué ampliamos la cobertura si no hay chamba? ¿Para qué ampliamos la cobertura con estos niveles de incertidumbre? Precisamente para generar una masa crítica mayor que genere un hasta aquí orgánico que genere otra posibilidad de desarrollo para el país. Si ajustamos la cobertura al empleo posible, entonces no vamos a tener la necesidad o la exigencia social de incrementar el empleo. Por eso en la pregunta al respecto de Platón de cómo determinar quién debe estudiar y quién no, el criterio, ojo, Weber decía muy bien, los valores no son universales, los valores son cosas a las que uno ascribe. Para mí, el determinar quién o no debe estudiar es un asunto que genera profundamente autoritarismo, ¿no? Por eso iba a ver el ejemplo de Aristóteles, pues ahí estaba claro, ¿no? Por naturaleza, el viejo Estagirita lo que decía es, los esclavos ¿para qué? Las mujeres ¿para qué? Las niñas ¿para qué? Los niños sí, porque van a ser ciudadanos, ¿no? Y al final, pues sí, podemos determinar que, como hubo, ¿no? Roberto y Jorge no se acuerdan, creo que hubo ocasiones en que se restringió el derecho al voto a no ser analfabeto. Es decir, tú tenías que demostrar que sabías leer y escribir o que tenías propiedades para poder votar. Entonces, son cosas a las que yo creo que uno tiene que decir, bueno, me quiero ir a un sistema, o valoraría un sistema muy eficaz en términos de hacer una prueba muy temprana en términos de coeficiente intelectual, y entonces solamente a los que tengan de 100 para arriba los dejo estudiar, y de 100 para abajo, pues que sean fontaneros y bolen zapatos. En general, cuando eso se propone, uno siempre se concibe de los que están de 100 para arriba, ¿no? O cuando dicen, no, es que sobran 2.000 millones o 3.000 millones de personas, Manuel. No, sí, sobran. No, sobramos. Ay, güey, no, pero vamos a buscar otra solución, ¿no? Bueno, creo entonces, y lo junto con la otra, en un país con brutal desempleo como estamos ahora y tal, ¿no? Y con estos niveles de injusticia, ampliar la experiencia universitaria tiene un sentido importante, y es darle coordenadas sociales a la mayoría de nuestros jóvenes. ¿Qué digo yo con coordenadas sociales? Bueno, un sitio, un horario, un espacio en el cual estar con otros, en el cual exista la posibilidad del conocimiento, del diálogo, etcétera, ¿no? Entonces, la experiencia universitaria enriquece la calidad de vida, aunque no tenga posibilidad de realización con el empleo, de inmediato, ¿no? Pero, digamos, si no, nos quedaríamos estrictamente en la relación funcional de universidad-empleo. Y no, la calidad de vida es más amplia que la noción de empleabilidad.
el examen como un instrumento que, digamos, que genera desigualdad. No estoy seguro, pero al menos sí es cierto que el examen legitima la desigualdad. Porque si nosotros, digamos, decidiéramos dar los espacios escolares escasos con un criterio, digamos, el que esté primero en la fila, ¿no? La gente hiciera, acampara como para el iPhone o como para el iPad, no sé qué cosa, que acampan para comprarlo primero, etcétera, ¿no? Bueno, pero entonces dirían, bueno, pues eso no es justo. Lo que es justo es que, mira, en el examen son datos duros. Sacaste 100 aciertos, sacaste 93, son datos duros. Insisto, lo que es dura es la entendedera. Pero lo que sí hace el examen es, a través del instrumento, Jorge de esto sabe mucho, si el instrumento está bien hecho, el instrumento puede contribuir a discriminar las capacidades que los muchachos y muchachas han logrado, digamos, solidificar a lo largo de su formación previa. Pero aún así, cuando digo discriminar, no quiero decir la discriminación racial, etcétera, sino distinguir, ¿no? Y hacer que la distribución en la curva nos genere una cola a la derecha, digamos, un sector porque tenemos pocos espacios, y entonces forcemos a que la distribución en el examen se vaya hacia ese lado para estar seguros que a los que tienen mejores rendimientos darle los pocos lugares. Por eso creo que casi que por diseño se van a la media una buena proporción de los chavos en este tipo de exámenes de selección, ¿no? Pueden estar bien hechos, pero lo que pasa es que quizá, y en esto le pediría la opinión a Jorge, consagran la desigualdad de la trayectoria y del origen. Entonces, pueden ser excelentes para medir o para aproximarse a lo que se quiere medir, pero lo que se quiere medir viene contaminado por un sesgo de desigualdad social. No es entonces culpa del examen, pero el uso ideológico del resultado del examen, cuando se dice que todo mundo se enfrentó al mismo examen y por lo tanto hay igualdad de oportunidades, eso es lo que desacredita la calidad de los exámenes, cuando no tiene la culpa los exámenes, sino quien los hizo compadres, ¿no? En el sentido de que lo que tenemos es que resolver problemas para que haya más equidad ante un instrumento que sí creo que deberíamos de mejorar. Yo creo que en esto sí, Jorge siempre me ha dicho, Manuel, tú tienes una tendencia a desacreditar los exámenes de opción múltiple. Confío en que su conocimiento es mejor que el mío, por lo tanto yo ahí me declaro su alumno, pero sí tengo duda razonable al respecto de si un examen de opción múltiple me puede predecir la calidad moral del profesor en el futuro, como se dijo ahora que es uno de los factores de idoneidad. No sé si se puede. Dice Jorge que a lo mejor con situaciones dilemáticas hay aproximaciones, etcétera, ¿no? Ya le pasé el torito a Jorge, a ver qué dice, ¿no? Ahora, ¿por qué hemos dejado que esto pase, no? Sí, la gran pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué toleramos niveles de desigualdad tan grandes? Y una de las conjeturas con las que yo trabajo no es la conjetura culturalista vacía de contenido del presidente, sino creo yo que si el sistema político moderno en México ha construido una relación corporativa y el miembro de la corporación es un beneficiario, no es un derechohabiente, o sea, no, es alguien que recibe, no alguien que exige. Entonces, me parece que los niveles de desigualdad se toleran en la medida en que en una de esas me va a tocar a mí que me haga justicia a la revolución un día. Es una expectativa digamos, de obediencia, una expectativa de espérate tantito, ahorita viene la cosa, etcétera, ¿no? Y yo creo que
hay una enorme responsabilidad de las élites nacionales, de las élites políticas, de nosotros, los intelectuales o los que sabemos leer y escribir y damos clases, etcétera, ¿no? Pero no le veo otra para responderme por qué hemos dejado que esto así sea, más que tratar de preguntar de dónde surge y cómo se puede romper que toleremos tanta desigualdad. Pero ni siquiera tanta desigualdad, tanta impunidad. Un gobernador que tenía un charquito tiene una presa. Y es incontestable porque se ve el Google Earth, ¿no? Charquito, presa. Y dice, no, pues ahí se me juntó el agua. No puede ser, ¿no? Tienen que meter el Bester por delincuencia organizada. O sea, no puede ser. La tolerancia a la impunidad me parece impresionante, ¿no? Entonces, la ausencia de Estado de Derecho pues tiene un amplio campo de cultivo porque la exigencia ciudadana, reducir la corrupción, que no es cultural, sino que es la ausencia de eficaces controles ciudadanos sobre las instituciones, pues no la hemos conseguido. Entonces, sí me parece que por ahí puede haber una pista, ¿no? Decir que la oferta está segmentada quiere decir que la educación es un bien grande. Imaginen un diagramota en el cual todo esto es educación, ¿no? Pero cuando está segmentada quiere decir que hay tipos de instituciones, tipos de programas de estudio que no son equivalentes en su calidad. Yo no diría en su contenido, sino en su calidad. Entonces, la distribución del bien educativo está segmentado en instituciones que tienen, por ejemplo, una densidad de académica incomparable con otra. El mejor ejemplo que yo tengo es que métanse ustedes un día a internet y vean los planes de estudio de las instituciones culturales. Un indígena en México no puede ser matemático. Tiene que ser licenciado en turismo ecológico en su ejido que no rebase los 20 kilómetros de distancia, porque tiene que, saliendo de la universidad, dedicarse a eso. Como si a mí, por nacer en Narvarte, me dijeran, usted quiere estudiar filosofía, sí, pero solo en Petén y Luz Aviñón. Si la universidad es para moverse, ¿no? Entonces, está segmentada en términos de que, por ejemplo, la experiencia en los estudios, y está segmentada desde el principio, en las primarias, las secundarias, etc. La experiencia educativa es diferente. Luego, el valor del certificado derivado de la experiencia educativa es diferente. Y luego, el valor del certificado final en términos de la colocación en el empleo es incomparable. Ergo, todos tienen educación, sí, pero no con una diferenciación de funciones, sino con una diversidad de valores, ¿no? Y ahí sí, pues ustedes pueden ver una escuela pública de la Comunidad del Valle y compararla con una escuela pública en algún ejido en Chiapas. Y la última que me hiciste, Jorge, si el ideal fuera que el 100% tuviera acceso, que obviamente es un experimento mental, o sea, no hay país que lo tenga, pero lo que pasa es que los que no tienen acceso a la educación superior tienen acceso a otro tipo de educación que sí tiene un correlato con la posibilidad de una vida digna, incluso con mejores ingresos que los que van por una línea más académica. Pero ¿hay capacidad para ello? Bueno, nosotros podríamos quizá lograr que todo aquel que solicite educación superior tenga un lugar. Pero si con una oferta segmentada, eso querría decir que colocamos a las personas siguiendo el perfil de desigualdad previo. Entonces, para mí, la idea de la cobertura al 100 con oferta segmentada es demagógica. La idea de
abrir al 100% como irrestricto, sin examen, como hacen otros países, y en el primer semestre el 40% abandona o es abandonado por la universidad, tampoco es solución, porque lo que hace es decirle al individuo, te di la oportunidad y no la aprovechaste. Tiene una gran funcionalidad política, pero en el fondo no le ofreciste una alternativa educativa, lo que le ofreciste fue, pues ahí sobrevives si puedes. ¿No? Entonces, yo no diría que es que el 100% entre y ya, no, sino que cada vez más pueden tener en serio una aproximación al conocimiento lo más fértil y lo más crítico posible, y que eso no esté determinado por sus coordenadas de origen social. Me parece que ese sí es un proyecto empujable. ¿Se podrá llegar al 100 o no? Vamos a ver, ¿no? Pero lo que no está bien es decir, creo, pues mira, el examen es para todos ¿no? Eso es muy mediático, ¿no? La Televisa insiste mucho en ello.